Sí. Buenos días a todos. Vamos a empezar esta conferencia, esta mesa redonda, que lleva por título La inversión en defensa como motor de la innovación tecnológica y el desarrollo industrial. El formato de la mesa redonda incluye 2 intervenciones preliminares y luego abriremos realmente lo que es la mesa, el debate, que espero que sea dinámico. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Francisco Herranz, soy el coordinador editorial de Infodefensa.com, que es medio líder en España y Latinoamérica de información de defensa y seguridad. Bueno, llevo en el sector bastante tiempo y llevo también temas de espacio. Es un placer y un honor estar aquí, pudiendo introducir al Teniente General y a José Moisés. Nos van a ilustrar sobre seguridad, sobre defensa, sobre dualidad de productos, sobre cooperación, sobre innovación. Y, en primer lugar, querría dar paso al Teniente General para que nos introduzca. Teniente General Miguel Iborra, que es Director General de Estrategia, Innovación e Industria de Defensa del Ministerio de Defensa. Es un placer, mi general. Hola, muy buenos días. Señor director del CEDETI, don José Moisés Martín Cardero, Francisco Herranz, moderador de esta mesa, distinguidos representantes institucionales y empresariales, a todos mis amigos de la mesa, bienvenidos. Señoras y señores, muy buenos días. Es un honor presentar esta mesa redonda dedicada a un tema de máxima relevancia en nuestro país. ¿Cómo la inversión en defensa puede y debe convertirse en un motor de innovación tecnológica y desarrollo industrial? Agradezco sinceramente la amable invitación y la oportunidad de compartir el enfoque que estamos impulsando desde el Ministerio de Defensa y, en particular, desde la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa. Nuestra estrategia industrial de defensa, presentada en 2023, nos marca un camino que es muy ambicioso, pero necesario. Maximizar el retorno tecnológico e industrial de cada euro que invertimos. Fortalecer nuestra autonomía estratégica. Dinamizar el tejido industrial. Generar empleo de alta cualificación y contribuir de forma decidida al desarrollo económico y a la cohesión territorial. La industria de defensa, a veces más visible y otras veces más discreta, está llamada a desempeñar un papel crítico en esta transformación. Desde la creación en septiembre del año pasado de la DGID, trabajamos para liderar y coordinar la transformación de nuestra base tecnológica e industrial de defensa. Nuestro objetivo está claro: una industria más robusta, más innovadora, más internacional y más interconectada tanto internamente como con el conjunto del tejido productivo nacional, abarcando desde grandes grupos hasta medianas y pequeñas empresas, startups y centros tecnológicos. La industria española de defensa debe consolidarse como uno de los pilares de nuestra autonomía estratégica, contribuyendo para ello con capacidades industriales propias, con tecnologías avanzadas y con una cultura de cooperación que nos permita construir una soberanía compartida dentro del marco europeo y aliado. Buena parte de estas capacidades tiene un marcado carácter dual, civil y militar, lo que multiplica su impacto en sectores estratégicos, como lo es la salud, la energía, el transporte, la gestión de emergencias, la inteligencia artificial, la robótica aplicada o la agricultura de precisión. Esa dualidad nos permite ampliar el retorno de la inversión pública, acelerar la transición tecnológica del país y estrechar los vínculos entre defensa y sociedad. Aprovechar este potencial requiere un ecosistema ágil, interconectado y comprometido. Un ecosistema en el que las grandes empresas tractoras colaboren activamente con las pequeñas y las medianas empresas.
los centros de investigación, las universidades y los startups, y donde las distintas administraciones trabajen de una forma coordinada para garantizar el liderazgo de España en tecnologías críticas para la defensa. Es en este sentido en el que la colaboración del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Ciencia y, muy concretamente, con el CEDETI, como agente canalizador clave de la inversión pública y de la innovación tecnológica, es esencial. Lo es también el compromiso del sector privado, representado en esta mesa por empresas como Airbus, Escribano, Eurofighter, ITP Aero y Eurovesa, que cumplen un papel fundamental como motores del ecosistema. Una innovación eficaz requiere agilidad. Desde la DGID estamos avanzando en la simplificación de procesos, en la mejora del acceso a la financiación y el asesoramiento técnico y en el acompañamiento a los actores que son más pequeños para que puedan integrarse plenamente en los programas tanto nacionales como internacionales de I+D+I. Señoras y señores, construir una industria de defensa competitiva, innovadora, sostenible e inclusiva no es una aspiración retórica. Es una necesidad estratégica que exige liderazgo político, visión compartida y compromiso institucional y empresarial. Permítame cerrar con un mensaje firme. La excelencia tecnológica, el talento nacional y la cooperación estratégica son los pilares sobre los que construiremos la defensa del futuro. Porque el futuro no se improvisa, se planifica. El futuro no se espera, se construye. La única manera de liderarlo es actuar con ilusión, con buenas dosis de innovación y talento y contar con una fuerte determinación. Estoy convencido de que trabajando juntos situaremos a nuestra industria de defensa en la vanguardia tecnológica y estratégica de Europa, al servicio del progreso de España y del bienestar de sus ciudadanos. Doy ahora la palabra a José Moisés Martín Carretero, director del CEDETI, a quien agradezco profundamente su presencia y su papel muy activo en apoyo de este objetivo común. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, general. Yo creo que desde el CEDETI lo único que podemos decir, o lo primero que podemos decir en relación con nuestro trabajo en cooperación con el Ministerio de Defensa y con la Dirección General que lideras, general, es que estamos profundamente satisfechos por el clima de cooperación y de coordinación y de entendimiento que estamos teniendo y, al mismo tiempo, pues digamos, asumiendo una importante responsabilidad en la que sabemos que el CEDETI y el Ministerio de Ciencia e Innovación vamos a estar o esperamos estar a la altura de los retos que tiene el país, ¿no? Porque el país tiene retos importantes. Tenemos retos importantes en materia de seguridad, tenemos retos geopolíticos que azotan y acechan a la Unión Europea, que amenazan de alguna manera nuestro modo de vida, nuestros valores. Y sabemos que España, en otras ocasiones que hemos tenido retos importantes, hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Y cuando decimos que España va a estar, y estamos a la altura de las circunstancias, me gustaría hablar del conjunto del país. Me gustaría hablar del sector público, me gustaría hablar de las grandes empresas, me gustaría hablar de las pymes, de las universidades, porque hoy sabemos, más que nunca, que la supervivencia de nuestro modelo social, de nuestro modelo de Estado de Derecho, de nuestros valores democráticos, en un contexto cambiante y lleno de amenazas, la supervivencia va a depender en gran medida de lo que seamos capaces de hacer en los próximos años. Y dentro de los próximos años, sin ningún género de dudas, el fomento de la autonomía estratégica y de la soberanía tecnológica de España en el contexto de nuestros compromisos internacionales en la OTAN y en la Unión Europea son elementos absolutamente esenciales. No habrá un futuro prometedor para España, ni habrá un futuro prometedor para la Unión Europea si no nos tomamos en serio este salto hacia la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica. Y ahí pues tienen que ocurrir varias cosas, ¿no? En primer lugar, tomar conciencia de esta situación, tomar conciencia de que nos estamos jugando el futuro de esta generación y probablemente de las próximas. Y creo
que esa conciencia la estamos tomando. El éxito de esta feria, el éxito del debate público que está habiendo en torno a la industria de la defensa y a las tecnologías duales nos indica que efectivamente estamos en un momento en el cual España está abriendo los ojos y tomando las decisiones correctas en materia de cómo avanzar en esta soberanía tecnológica, ¿no? Por lo tanto, primer elemento. Segundo elemento que me gustaría señalar, y que no es baladí, pero para mí es importante, es que tenemos que avanzar todos mirando en la misma dirección, es decir, mirando hacia ese futuro compartido de responsabilidad y soberanía compartida a la que se refería el general, en el cual el sector público y el sector privado trabajan compartidamente y trabajan conjuntamente. Señalando dos cosas que me parecen importantes, que no siempre se da el caso, ¿no? En primer lugar, señalando la cooperación público-pública. A mí me llena de satisfacción, como decía antes, y también nos asumimos esta responsabilidad, el clima de entendimiento, cooperación y trabajo compartido que estamos teniendo con el Ministerio de Defensa. Esto creo que es bueno que se sepa, que hay un trabajo compartido de horas, semanas, meses, incluso diríamos de años, en el caso de la relación entre el CEDETI y el Ministerio de Defensa, construyendo, aportando y construyendo esta cooperación. Pero también la cooperación privado-privada. Es decir, tenemos en España un sector de la industria de la defensa y de las tecnologías duales que es competitivo, que está exportando internacionalmente, que tiene capacidades, que las está demostrando, que está ganando concursos. El desafío que tenemos fundamental es que este sector, al cual, lógicamente, vamos a seguir apoyando desde el punto de vista de la I+D y desde el punto de vista de todo el plan tecnológico industrial de defensa que se presentó hace apenas unas semanas, va a requerir también de un compromiso compartido, en este caso con estas empresas, para traccionar en el territorio, para generar empleo de calidad, para generar nuevas oportunidades de emprendimiento, para startups nuevas que están surgiendo en el ámbito de tecnologías duales, para pequeñas y medianas empresas, etcétera. Por lo tanto, es en esa alianza entre lo público y lo privado en sus múltiples dimensiones, y si somos capaces de mirar al futuro, y creo que lo estamos consiguiendo, de mirar al futuro de nuestro país con confianza y con las apuestas necesarias para asegurar esa autonomía estratégica, que podemos dar un salto muy relevante en los próximos años. Creo que debates como el que se van a producir aquí, que son, lógicamente, alimentan esta visión, son absolutamente imprescindibles, y espero que, más allá de que lo que se pueda debatir, compartir aquí, podamos avanzar en la puesta en marcha de nuevos proyectos, nuevas iniciativas que nos hagan a todos y todas vivir en una España más próspera, más segura, más democrática y con más confianza en sus posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, paso brevemente, que el tiempo apremia, a presentaros, aunque bueno, están aquí puestas vuestras cargos y ocupaciones. A mi izquierda está Beatriz Arribas Valente, que es directora de programas de Eurovesa. Bienvenida, Beatriz. Gracias. A su izquierda está Gabriel Coloma, director de Desarrollo de Negocio para la Unión Europea y la OTAN de Escribano Mechanical Engineering, bueno, de M, antigua Escribano. Gracias, Gabriel. A su izquierda está Alfredo López, director de Ingeniería Unidad de Negocio de Defensa de ITP Aero. Gracias, Alfredo. Y finalmente, Marta Nogueira Ramírez, responsable del área de negocios de Airbus Defence and Space España. Gracias a Marta, gracias a los cuatro. Voy a haceros, si os parece, ya que estás a mi lado, Beatriz, la misma pregunta a los cuatro. Os ruego dinamismo y celeridad, si puede ser, porque apenas tenemos media hora. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son los retos tecnológicos principales que enfrentáis en vuestras respectivas áreas de actividad? ¿Cuál es el grado de soberanía tecnológica razonable que podemos y deberíamos alcanzar? Gracias. Hola, buenos días a todos. Bien, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en los conflictos que se están produciendo actualmente en el mundo, cada vez más los sistemas embarcados que van en las plataformas terrestres necesitan que esas plataformas tengan una gran capacidad de adaptabilidad y escalabilidad, ¿no? Cada vez más vemos sistemas de mando y control, sistemas contra RPAS, sistemas de guerra electrónica, sistemas de armas embarcados, ya sean sistemas de misiles antiaéreos o misiles contra carro, estaciones de armas por control remoto, morteros embarcados. También tenemos vehículos de vigilancia y exploración terrestre.
detección de amenaza en EBQ, detección de amenazas de explosivos. ¿Y esto qué requiere? Esto nos requiere que cada vez más las plataformas terrestres requieran de más energía embarcada, requieran de más protección, requieran que tanto los ocupantes como los sistemas embarcados vayan más protegidos, requieran que el comportamiento dinámico de las plataformas, el comportamiento estructural de las mismas, para todos estos sistemas de armas, con sus cargas, sus retrocesos, pues se adapten. Y todo esto necesitamos asegurar una correcta... y también que todos los sistemas se comporten adecuadamente en sistemas de ambientes degradados, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva, ¿no? Nos lleva a una serie a que estos retos, para poder resolver todos estos retos, nosotros debemos ser soberanos en el diseño. Soberanos en el diseño desde departamentos con conocimiento tecnológico del comportamiento de nuestros sistemas. Y además que todo este conocimiento, y que no solamente lo tengamos nosotros, nuestros equipos técnicos, nuestros equipos de ingeniería, sino que estemos acompañados de un ecosistema de proveedores, de una cadena de valor consolidada y potente que nos acompañe en la solución de estos retos. No siempre nosotros somos soberanos en la resolución de los retos tecnológicos, pero acompañados de una cadena de valor cercana conseguiremos llevarlos a cabo, ¿no? El caso de Eurovesa, nosotros llevamos 45 años de existencia. En estos 45 años hemos trabajado conjuntamente con las Fuerzas Armadas y con los fabricantes de todos los sistemas que os comentaba previamente. Necesitamos entender cómo funcionan los sistemas desde el punto de vista de ingeniería, y solamente entendiendo cómo funciona seremos capaces de transformar las plataformas para que esos sistemas funcionen correctamente y las plataformas dinámicamente en un entorno militar y en un entorno muy solicitante funcionen adecuadamente. Para nosotros es clave, además, nuestra cadena de suministro. Como os comentaba antes, nosotros llevamos 45 años consolidando esta cadena de suministro, una cadena cercana, en la que el 95% de los componentes que nosotros integramos en el vehículo los compramos en España y el 80% de esos se fabrican en territorio nacional. Solamente trabajando conjuntamente desde el punto de vista de ingeniería propio y desde el punto de vista cercano, seremos capaces de asumir esos retos tecnológicos cada vez más demandantes, cada vez más complejos, y todo el día nuevos. Nada se repite. Muy bien, muchas gracias. Gabriel, te lanzo la misma pregunta. Ya he hablado de soberanía. ¿Cuál es el grado de soberanía razonable que veis que debéis asumir o que podemos alcanzar vosotros, que sois un referente en la industria? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias, Paco. Gracias a todos por venir y buenos días. Y gracias a la organización por la invitación. Soberanía, toda la que sea posible. Cojo dos palabras que han comentado el teniente general y el director general del CDTI, excelencia tecnológica y vanguardia tecnológica. Esas dos palabras, esos dos conceptos en sí mismos, son un reto tecnológico. Y lo que tenemos que hacer las empresas es trasladarlas a nuestro nivel para ver cómo podemos responder a ello. Hay varias formas de poder responder a ello. En primer lugar, el reto tecnológico en sí mismo, que es lo que la compañera Beatriz ha explicado, el número de plataformas, la cantidad, las características, el hecho de que vamos a necesitar tener unas arquitecturas pues, más abiertas, etcétera. No voy a repetir, evidentemente, el discurso. Es muy importante tener en cuenta que todas estas capacidades tienen que poderse fabricar en España. No solo estamos hablando de que seamos capaces de tener la autoridad de diseño, sino de que tengamos esas capacidades de fabricación. Y esa capacidad de fabricación también es una innovación en sí misma. Es decir, hay una gran cadena de valor que se ocupa de que tengamos las mejores tecnologías, de que podamos fabricar más rápido, mejor y con mayor digitalización. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque eso es lo que va a permitir que Europa tenga la capacidad real de soberana, que seamos capaces de ser resilientes en el momento en el que venga una crisis, que la industria de defensa, como hizo en el momento de la pandemia toda la industria, sea capaz de responder y de estar al lado de las administraciones públicas para hacer frente a problemáticas globales. Eso es muy importante si queremos ser soberanos. Si cuando viene un país de fuera nos dice que no nos va a vender más productos, que nos los va a poner más caros, ser capaces de responder y de hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer eso también? Tenemos que hacer un esfuerzo, todos. Estamos hablando ahora de que hay miles de millones de euros o centenas de miles de millones de euros para gastar en este tema. El reto principal que tendremos es la racionalización y la utilización de esos fondos. Hay muchos retos alrededor de ellos que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, el empleo, el talento. Cómo estamos educando a nuestros jóvenes en las universidades, cómo los vamos a servir, pero no solo en las universidades.
cómo están trabajando o qué estudios están haciendo a nivel de formación profesional. Un 50% de la plantilla de escribanos son técnicos de formación profesional que aprenden desde el primer día a utilizar una máquina de mecanizado, de control numérico. Esto no se aprende desde el primer día. ¿Cuál es la solución que desde escribano podemos tener? Contratarles desde el primer día de estudios. Eso que les permite tener una capacidad de reacción y un conocimiento de la empresa que no tendrían de otra forma. Otros retos que podemos tener, la cooperación. ¿Con quién cooperamos? Vamos a generar una competencia dentro de Europa, pero reducir esa competencia a lo mejor con colegas como los alemanes, los italianos o los franceses, que nos va a permitir ser mucho más competitivos a nivel mundial, porque tendremos socios mucho más fuertes. Tema de la regulación es también un problema, una cuestión a tener en cuenta. Puede ser un problema o puede ser una solución. Todo eso tendrá que verse, cómo va a evolucionar, el gasto más rápido, el gasto más corto, más dinero, todo eso tendremos que tenerlo en cuenta. Cuestiones legales y de propiedad, de quién es la propiedad de la tecnología. Estamos hablando de tecnologías nacionales, pero también están apareciendo muchos consorcios europeos, muchas iniciativas de I+D. ¿Quién va a ser el que va a tener la propiedad de esto? ¿Quién va a tener la capacidad de autorizar una exportación? Son todo cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta. Y evidentemente, pues todo el tema de la cooperación y todo el tema de elegir evidentemente los socios con los que queremos estar y con los que creemos que podremos llegar a esa vanguardia tecnológica. Muchas gracias, Gabriel. ¿Cómo se ven estos retos, Alfredo, desde ITP Aero, especializado en un sector tan concreto, motores? Cuéntanos. Muchas gracias en primer lugar por invitarnos y gracias a todos por acudir. La verdad es que la propulsión aeronáutica es una de las áreas más complejas y más demandante de tecnología. Yo siempre pongo como ejemplo que en China los aviones que se están haciendo, los motores que utilizan no son motores chinos. Han empezado por desarrollar los aviones y luego desarrollarán los motores. Los aviones de combate y militares chinos suelen llevar motores rusos y los aviones civiles chinos llevan motores occidentales. Y eso es porque se demanda muchísima tecnología en el desarrollo de un motor de avión. En particular, ya lo has comentado tú, el tema de la fabricación de estos componentes que están sometidos a muy altas temperaturas, a muy altas tensiones, porque están girando a muchas revoluciones, pues hace que tengamos que desarrollar nuevos materiales y procesos de fabricación de esos materiales. En ITP hemos inaugurado hace poco, en febrero, un centro, Admire se llama, dedicado precisamente a esas nuevas tecnologías de fabricación. Estamos fabricando compuestos de matriz cerámica, estamos fabricando álabes de motor que se funden con un único cristal para que aguanten más temperaturas, la fabricación aditiva de superaleaciones que se utiliza, por ejemplo, para intercambiadores de calor o radiadores. Comentaba Beatriz todo el tema de la energía que necesitan los sistemas. Esa energía hay que disiparla y para eso necesitamos intercambiadores de calor eficientes. Y con la fabricación aditiva eres capaz de optimizar la geometría para que la transmisión térmica se optimice. Y, como no, la digitalización de todas nuestras operaciones, no solo las operaciones industriales, sino las operaciones de las flotas, de las Fuerzas Armadas. En cuanto al tema de la soberanía, claramente es importante para nuestras Fuerzas Armadas. Tienen que ser capaces de operar y sostener nuestros sistemas de armas de forma independiente. Lo que pasa es que, claro, no podemos tener en España toda la tecnología. Por eso tenemos que identificar cuáles son las tecnologías críticas en las que tenemos que tener en España y cuáles son las relevantes en las que tenemos que cooperar, como decías, con otros países europeos, pero teniendo acceso a la información de diseño, teniendo autoridad de diseño, para que en cualquier momento nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar cambios o modificaciones según lo necesiten. Y yo creo que es alcanzable, porque por lo menos en el mercado aeronáutico, empresas como Airbus, como ITP Aero, tenemos un conocimiento que nos permite, por ejemplo, desarrollar sistemas de armas completamente en España. A lo mejor no súper complejos como el FCAS, pero sí, bueno, Airbus hace aviones de transporte medio y es líder mundial, ¿no? Y bueno, pues eso ya tenemos soberanía. Bueno, pues ese tipo de productos medianamente complejos creo que se pueden abordar totalmente nacional. Y luego los productos mucho más complejos
de forma colaborativa, asegurándonos que tenemos acceso a la información de diseño y tener autoridad de diseño para que podamos tener esa soberanía de operación. Muchas gracias, Alfredo. Marta, ¿cuál es la perspectiva desde Airbus? Bueno, ya se han tocado aquí. ¿Dónde podrías encajar tu opinión? ¿Cuál es la visión de Airbus? Pues buenos días a todos. Permitirme que empiece por la segunda pregunta, por el tema de la soberanía. ¿Cuál debería de ser una ambición razonable? Y la respuesta es que España y Europa tienen la capacidad, tiene el talento y tiene la industria suficiente como para ambicionar a lo grande. Si bien es cierto que también tenemos que ser realistas. Tenemos una brecha tecnológica muy importante con respecto a Estados Unidos y China que nos va a llevar muchos años ponernos al día. Entonces yo estoy de acuerdo con Alfredo, no se trata de rechazar la tecnología que viene de fuera, pero sí identificar dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos de forma coordinada, ¿no? En este sentido, yo creo que Europa se enfrenta a dos grandes retos. El primero es, vamos a decirlo claramente, Estados Unidos, el 100% de la inversión en material de defensa se queda dentro de las industrias americanas. En Europa, solamente el 20% de la inversión que hacemos en defensa se queda en la industria europea. Entonces, necesitamos una apuesta firme, como la que tenemos ahora mismo, y para nosotros es un momento muy prometedor, una apuesta firme por parte de todos los países de desarrollar la industria europea. Y por otro lado, tenemos el problema de la fragmentación. Y es el caso que todos conocemos, ¿no? Estados Unidos tiene un carro de combate principal, cuando en Europa hay 19 modelos distintos. Bueno, pues todo eso nos lastra a la hora de tener una industria de defensa más competitiva, ¿no? ¿Cómo solucionamos tanto la brecha tecnológica como la competitividad de la industria de defensa? Bueno, pues lógicamente tiene que ser a través de la innovación, del I+D, y por supuesto a través de la colaboración a nivel europeo, ¿no? Desde Airbus tenemos muchos años de experiencia en la participación de programas colaborativos de defensa. El Eurofighter fue un programa que cambió el paradigma, pero que yo creo que ha contribuido al desarrollo del ecosistema nacional y que hoy en día todos nosotros somos lo que somos gracias al programa Eurofighter, ¿no? Entonces, por supuesto, sí al desarrollo de capacidad tecnológica a nivel nacional, pero siempre pensando en Europa. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que entender que solos no podemos ir a ningún lado, que toca el momento de colaborar, de estrechar la colaboración y la cooperación. Retos tecnológicos, súper rápido. Lógicamente, el primero alrededor de los productos y los servicios, ¿no? Pero retos tecnológicos se trata de incorporar las nuevas tecnologías a nuestros productos como un multiplicador de la capacidad militar, siempre teniendo en cuenta las necesidades actuales de nuestros clientes, ¿no? Estamos viendo en Ucrania cómo está cambiando el teatro de operación y temas tan relevantes como son para Airbus la conectividad, los sistemas autónomos y la inteligencia artificial cobran más valor que nunca, ¿no? Como decía, el reto tecnológico de incorporar esas nuevas tecnologías a nuestros productos, cuando además no existe, por ejemplo, una regulación al respecto en temas de certificación de estas nuevas tecnologías en sistemas aéreos. Desde Airbus tenemos la confianza de que el grado de madurez de estas tecnologías en nuestros productos nos van a poder ofrecer soluciones a nuestros clientes en muy corto plazo. No voy a extenderme, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos conectando distintos dominios aéreos y terrestres con nuestras plataformas, el 295 conectándolo con el segmento terrestre, gestionando y controlando los sensores de un avión de misión desde tierra a 600 kilómetros de distancia del avión. Estamos operando drones alrededor de nuestro avión MRTT que están conectados y, mucho más importante todavía, controlados los drones desde dentro del MRTT y creemos que tenemos un grado de madurez suficiente como para poder presentar soluciones concretas en muy corto plazo. Y luego no quiero dejar de lado, por supuesto, el reto del talento, solamente con respecto a cómo atraer y retener el talento, sino cómo encontramos en el mercado los perfiles adecuados, y creemos también por una colaboración
la administración, ¿no? Desde Airbus estamos trabajando muy de la mano con distintas universidades para poder definir planes de carrera y planes de desarrollo que nos aseguren que en un futuro las industrias del sector tienen los perfiles apropiados en estas tecnologías. Muchas gracias, Marta. Ya se han esbozado o incluso detallado tema de formación, fragmentación, propiedad intelectual. Voy a ir, si os parece, con un poquito más de rapidez, porque solo nos quedan 15 minutos. La segunda pregunta, vamos a iniciar el turno con Beatriz. ¿Cuál es el potencial dual que veis en las tecnologías que estáis utilizando? ¿Y cómo valoráis la colaboración que existe entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en particular a través del CEDETI, y el Ministerio de Defensa para canalizar los fondos públicos Next Generation u otros para el desarrollo de esta dimensión dual? Bien, en nuestro caso muy concreto, nosotros llevamos desde el inicio de nuestra historia compaginando la tecnología dual tanto en un tipo de plataformas como en otras, ¿no? Por un lado, por poneros ejemplos que es muy fácil de visualizar, el vehículo de la UME, el Belire, fue desarrollado bajo el paraguas de una aplicación militar, pero ya lo hemos visto utilizándose tanto en el volcán de La Palma como en el caso de la pandemia. En nuestro caso, también han habido varios programas desarrollados bajo el paraguas de programas coincidentes, como es el caso del Atento, que se desarrolló una plataforma de conducción híbrida bajo el paraguas de unas especificaciones militares, pero que para nosotros fue el T-0 de empezar a desarrollar vehículos eléctricos. Actualmente tenemos en servicio vehículos eléctricos de uso urbano, de uso civil, funcionando desde el año 2022 en centros históricos, que es la aplicación fundamental que tienen nuestros vehículos civiles, utilizando el punto de partida de un desarrollo militar en el caso de una hibridación de un vehículo militar. Actualmente estamos en otro proyecto, también liderado desde el paraguas del Ministerio de Defensa, del desarrollo de una plataforma militar híbrida con pila de hidrógeno. Ahora mismo está en pleno desarrollo y lo que nosotros visualizamos que es una tecnología que va a llegar antes al ámbito civil que al ámbito militar. Y por último, pues un proyecto también bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, un proyecto de I+D, donde se está desarrollando una aplicación robótica para vehículos en misiones logísticas, misiones militares. Es un contrato de I+D que lidera SENER, en el que nosotros suministramos 4 plataformas, 2 Bantac y 2 camiones, que son robotizados y que pueden ser operados tanto de manera manual como teleoperado, como de forma autónoma, pero que nosotros estamos visualizando que una vez este desarrollo esté finalizado, lo vamos a poder trasladar perfectamente al sector de vehículos contra incendios, que es otro de nuestros sectores donde nosotros somos fuertes, en el sector de lucha contra el fuego forestal. Y vemos que esta capacidad de uso en modo remoto, modo seguimiento, puede suponer un gran salto tecnológico en el sector de los vehículos contra incendios forestales. Para nosotros, todos estos desarrollos, canalizados de forma colaborativa, tanto CEDETI y Ministerio de Defensa, bajo el paraguas de muchas veces capacidades duales, adquieren una dimensión, tanto en términos financieros como en términos de colaboración, como en términos de ejecución, que de otra forma difícilmente se podrían llevar a cabo. Muchas gracias, Beatriz. Gabriel, te lanzo la misma pregunta. Gracias. En la anterior pregunta me he dejado 2 conceptos importantes, que es la parte de la dualidad y la parte de la criticidad de la tecnología. Me la he dejado intencionadamente para responder a esta pregunta. Es muy importante tener en cuenta el concepto de la complementariedad de las iniciativas, porque eso le da total sentido a la tecnología dual. La tecnología, y pongo el ejemplo de Escribano, la tecnología que actualmente se está utilizando para desarrollar los sistemas electro-ópticos que están vigilando nuestras fronteras en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil son las mismas tecnologías que actualmente se están utilizando para desarrollar los sistemas electro-ópticos panorámicos de la Guardian 30 o el sistema de tiro de la Guardian 2, de la Guardian 30 o de los sistemas navales. Incluso en muchos casos los sistemas de guiado que incluyen nuestros sistemas de guiado de municiones están adaptados dentro de proyectos que nacieron en el CEDETI para temas de otra envergadura. Actualmente, pues toda la tecnología que tenemos relacionada con los UGVs, eso permite también, no solo la empresa que adquirió y que integró Escribano, la UNAF, estaba especializada en robots de desminado o de desminado de zonas militares o desactivación de explosivos. Actualmente pues estamos presentando hoy un UGV que ya puede integrar una estación de armas y que puede servir en un combate de batalla. La dualidad está servida. Lo que sí que es importante son 2 cosas.
Todos los fondos son complementarios entre sí. Lo que hay que buscar es hacia dónde vamos, qué tecnologías queremos desarrollar. Como decía Alfredo, qué componentes son críticos para nosotros y es primordial que desarrollemos internamente en las empresas y en España, y qué queremos compartir hacia afuera. Con eso se puede estructurar todo. Escribano hace 14, 13 años estaba desarrollando proyectos en CEDETI relacionados con la capacidad de fabricación. Sin esos proyectos que le han permitido saber manipular diferentes tipos de metales o de aleaciones, posiblemente hoy en día no tendría la capacidad que tiene para fabricar los sistemas electrópticos. Después se han desarrollado diferentes proyectos duales para electróptica, para guiado. Todo esto después, ¿qué pasa? Necesita una robustez, necesita una interoperabilidad, necesita una estandarización. Ahí es donde entra la defensa. Ahí es donde entran programas como el Coincidente, donde entran programas como el demostrador de arma láser que estamos desarrollando junto con el Ministerio de Defensa, junto con Indra. Después también pues, todo el tema de los diferentes proyectos, el Plan Tecnológico Aeronáutico que lanzó durante la época del Plan de Recuperación. Son tecnologías que perfectamente después pueden servir para sistemas de defensa. Y eso es muy importante. Racionalización de fondos, utilización de los mismos, canalización de los requisitos y hacer tecnología, que no nos olvidemos ahora que se habla tanto de defensa y que estamos ampliando tanto este concepto. Nuestro objetivo ha sido y será ofrecer a las Fuerzas Armadas la tecnología de vanguardia que necesitan para defendernos. Y resolutivo, Alfredo. Perdón, Gabriel. Alfredo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis la dualidad? ¿Cómo la analizáis desde ITP Aero? De hecho, ITP Aero existe. De hecho, ITP Aero directamente nació de dualidad. De hecho, ITP se creó con el programa Eurofighter y el programa Eurofighter nos permitió desarrollar. Gracias. Perdón, ¿me oyes? ¿Me oye ahora? Sí. Pues el programa Eurofighter nos permitió desarrollarnos y ahora mismo estamos en el mercado civil, en los aviones de Airbus, los aviones de Boeing, los aviones de negocio llevan componentes, módulos con tecnología propia de ITP. Más recientemente estamos utilizando esa autoridad de diseño que tenemos en los programas de defensa, como por ejemplo el motor del A400M, en el que hemos utilizado para certificar desarrollos de fabricación aditiva en componentes críticos que están sometidos a altas temperaturas y altas cargas, que los hemos certificado en el mercado militar para luego aplicarlos en el mercado civil. Luego, eso está claramente en nuestro ADN. Y nuestra colaboración con el CEDETI y con el Ministerio de Defensa también es fundamental. Llevamos mucho tiempo colaborando estrechamente con el CEDETI, desarrollando las tecnologías del futuro. Ahora mismo estamos participando en 7 proyectos, pues desarrollando tecnologías para hibridación, eléctrico, para la propulsión del futuro. En particular, ahora mismo estamos en un proyecto dedicado al hidrógeno que se llama Cripicom, en el que la participación del Ministerio de Defensa está financiado por el CEDETI, pero la participación del Ministerio de Defensa es fundamental. Más concretamente, el Ejército del Aire, porque vamos a realizar pruebas de motores que nos han suministrado el Ejército del Aire con hidrógeno en un banco de pruebas al aire libre en la base aérea de Morón. Pero no me gustaría acabar sin decir que creo que necesitamos un marco más estable de financiación de estas tecnologías que hemos dicho críticas, especialmente en defensa. Si tú vas a otros países como Francia o Alemania, tienen programas específicos de desarrollo de tecnología, de esas que hemos dicho que son críticas que quieres tener en tu país, y creo que en España lo que nos falta es esa multianualidad con programas que tengan suficiente dotación monetaria y que te aseguren que vas a poder mantener durante varios años el desarrollo de estos proyectos. Muchas gracias, Alfredo. Tu turno, Marta, finalmente. ¿Cómo ves la dualidad dentro de Airbus Defence and Space? Bueno, pues el uso dual es algo que está en el ADN de Airbus, ¿no?
ese trasvase de tecnología entre nuestros productos civiles y militares es una constante en toda nuestra historia. A lo mejor el caso que es más conocido para todo el mundo es el avión MRTT, que toma como punto de partida un avión de nuestra división comercial, un avión A330 que tiene más de 18.000 aviones vendidos en todo el mundo y que se militariza, ¿no? Y además la ambición que tenemos es continuar en esta senda. El grupo está estudiando seguir incluyendo capacidades militares a los aviones derivados. Estamos explorando posibilidades incluso de hacer una versión de patrulla marítima sobre un avión 321 XLR y como os digo, está en el ADN de la empresa. Todos nuestros productos, la mayoría de nuestros productos y servicios tienen el uso dual, pues desde los satélites de observación a la Tierra, que se pueden utilizar tanto en operaciones militares como en apoyo a desastres naturales. Sin ir más lejos, las imágenes de nuestro satélite Paz se utilizaron durante la DANA. Los satélites de comunicaciones, en nuestros productos, nuestros aviones militares, el C-295, por ejemplo, tenemos un avión recientemente vendido al INTA en colaboración con el CEDETI, que es un avión de investigación que se utiliza para toma de medidas atmosféricas, teledetección y ensayos en general y quiero poner en valor lo importante que es y que ha sido para Airbus esta colaboración público-privada y en concreto el apoyo que ha recibido del CEDETI durante muchos años, ¿no? No solamente el caso de este avión C-295 que tenemos con el INTA, pero por ejemplo nuestro avión MRTT, el desarrollo del BOOM, que es un desarrollo tecnológico 100% nacional, se hizo en su momento con ayuda del CEDETI, ¿no? Eso pone de relevancia que un poco como decíamos, ¿no? Con la ayuda de la administración y con la capacidad y la tecnología que hay dentro de las industrias podemos hacer productos punteros en el mercado y que son éxitos de exportación a nivel mundial. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues nos quedan 3 minutos escasos. Pues yo creo que es suficiente para la tercera y última pregunta que os quiero hacer, que es, a modo de resumen, querría que me lanzarais o que compartierais una idea fuerza a modo de tweet, a modo de mensaje de 100 caracteres de vuestras respectivas intervenciones. Empezamos por ti, Beatriz. Yo esta la leo. Venga. Innovación tecnológica basada y apoyada en el ecosistema de I+D nacional, es decir, tanto en el propio de las empresas como de su cadena de suministro, como por supuesto en centros tecnológicos, universidades y organismos públicos de investigación. Muy bien. Gabriel. Muy bien. Yo la voy a medio leer. La tecnología posicionará a España en el escenario internacional y con lo cual el aprovechamiento de los fondos disponibles es esencial y el mayor reto para garantizar el éxito de todos. Un éxito ofreciendo a nuestras Fuerzas Armadas vanguardia tecnológica. Alfredo. Pues para mí el titular sería: la tecnología de defensa proporciona soberanía nacional y catapulta a la industria española al liderazgo en el mercado civil. Muy rotundo. Marta. Bueno, pues por darle a lo mejor otro enfoque, yo quería dejar mi mensaje fuerza en cómo la inversión en innovación y en desarrollo tecnológico en España para la industria de la defensa sirve también como motor y como estímulo para nuestra sociedad, para generar industria, para generar resiliencia como país y para, por supuesto, ganar seguridad y autonomía estratégica, que es todo lo que todos necesitamos. Bueno, pues estamos en tiempo. Os agradezco mucho, Beatriz, Gabriel, Alfredo, Marta. Ha sido muy interesante. Hemos hablado de las oportunidades y de los desafíos, pero también de los problemas. Se ha hablado de fragmentación, se ha hablado de talento, se ha hablado de soberanía tecnológica, de dualidad también. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Por desgracia no podemos extendernos más. Os agradezco a los 4 vuestra presencia aquí y nos vemos por frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.